A ver, vamos a pasar en limpio, porque por un lado se está anunciando oficialmente un acuerdo entre el gobierno y los docentes, y por otro lado los títulos que nosotros mismos presentamos dicen: a las 19 definen si empiezan las clases o no. Muchos de ustedes estarán perdidos ante la información cruzada, pero para aclarar la situación está con nosotros Mariano Beristain. Muy buenas tardes, buenas tardes. Y espero que así sea, estimado. Sí, así será, así será. En principio lo que les quiero adelantar es que el Congreso de CETERA, el Congreso de Trabajadores de CETERA, aprobó el acuerdo entre los dirigentes docentes y el Gobierno Nacional, y en principio lo que hay es un acuerdo para que esa propuesta, que era del 40%, ya la aprobó el principal gremio. Hace una hora y media fue el Congreso. ¿Va a haber clases entonces? No. Esto no implica necesariamente que haya clases. Yo le digo irónicamente, entonces va a haber... No. Entonces... Lo que implica esto es que hay una propuesta nacional que se negoció durante mucho tiempo, que lleva el salario docente de un docente de grado con media jornada, ¿no?, de 6.060 pesos a 7.800 pesos en el mes de febrero y a 8.500 en el mes de julio. Espere, le voy a explicar esto y después voy a hacer la aclaración. Déjame meter una cuña. El tema de los docentes... ¿Qué acordaron si todavía no están garantizadas las clases? Escúcheme una cosita, porque el tema de los docentes es muy complejo. Cada provincia tiene sus características. La negociación de este año fue particularmente compleja. Hubo de todos. Amenazas de muerte a Roberto Baradel en la provincia de Buenos Aires y a su hija. Hubo también muchos entreveros. ¿Por qué? Porque esencialmente estaban en plena negociación y lo que se veía era que el contexto nacional se metía en la negociación. Porque un docente, por ejemplo, o un dirigente docente me dijo: mira, estamos negociando un aumento y de repente se supo que va a haber incrementos en la luz en julio y agosto adicionales a lo que ya había. Es decir, hay un contexto complejo y además cada provincia tiene un contexto complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas provincias que tienen un salario que es superior a este. Entonces no van a negociar un salario de 8.500 pesos. Para que le bajen el sueldo, sí. Exactamente, para que le bajen el sueldo. Lo que sí podemos hablar es, por ejemplo, distrito por distrito, los distritos más importantes. Dónde comienzan las clases seguros, dónde están en dudas y dónde quedan por negociar. A ver, hasta donde yo entiendo, el acuerdo que encabeza el Gobierno Nacional está garantizando un mínimo. Ese mínimo en muchas provincias no solamente está lejos todavía de ser alcanzado, sino que las provincias dicen, para que yo no tengo la plata para pagar ese mínimo, y el Estado Nacional estaría garantizando la diferencia entre lo que puede pagar la provincia y el mínimo que se acordó a nivel nacional. Es que ese fue otro de los problemas. Ahí está. Ese fue otro de los problemas. ¿Por qué? Porque hay un problema de confianza. ¿Por qué? Porque los docentes lo que decían es: nosotros queremos que quede firmado que aquellas provincias que no llegan al mínimo, el Estado Nacional les va a poner la diferencia. Pero lo queremos firmado, porque hay muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional, si no lo firma, lo que puede decir es: avalamos un acuerdo donde todos comprendan Lo dijeron públicamente, ¿no? Sí, pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque si después no le envían la plata a las provincias, el costo político... Pero no hay un fondo destinado a cubrir esa diferencia entre lo que pactan los gremios con el gobierno. No hay un fondo destinado a cubrir esa diferencia, que es el fondo para la educación. Esa es la idea, Melina, que haya un fondo. Pero el problema que se planteaba es que ya hubo un caso muy parecido con impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias se le dijo a los sindicatos, particularmente en una reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri con Hugo Moyano, que lo que iba a hacerse una mejora amplia del impuesto a las ganancias. Esa mejora amplia no terminó siendo una mejora amplia, se terminó incluyendo a más de 220.000 trabajadores en relación de dependencia, a todos los solteros que no tienen hijos, y se terminó incluyendo también a muchos jubilados. Entonces, después de esta experiencia, los docentes lo que querían era garantizarse de que ese dinero, para compensar a las provincias que no llegaban al mínimo, estuviera. Ese fue un conflicto que hubo. Pero si quieren hacemos un recorrido por cada uno de los distritos para que la gente tenga una idea más clara. ¿De qué depende que se garanticen las clases o no? Depende de cada distrito. Por ejemplo, cada distrito va a decir si empieza o no. En la capital federal está garantizado el inicio de las clases. ¿Provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene muchísimas dudas. ¿Por qué muchas dudas? Por lo siguiente: porque CETERA, que es el sindicato, SUTEBA en realidad, que es el gremio principal, vamos a aclarar, SUTEBA, que es donde está Roberto Baradel, lo que hizo fue someter
digamos, una especie de decisión de los propios afiliados, de los propios docentes, que cada uno de los docentes dijera por escrito con una cruz firmada si estaba de acuerdo o no. Eso se está haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Hoy, según se fija el panorama, hoy muchos docentes medio chino están diciendo que no. SUTEBA es uno de los gremios, es el más importante, pero muchos docentes están diciendo que no. Eso se va a definir recién mañana. Recién mañana se va a saber a ciencia cierta si en la provincia de Buenos Aires hay o no clases. Mariano, perdón, porque justo tenía en la punta de la lengua otra pregunta. Uno de los principales problemas es la cantidad de gremios que tienen que terminar acordando sentarse frente al gobierno. Porque esto es una historia de todos los años. Hay como 17 gremios docentes o más. Sí, los gremios depende, digamos. A nivel nacional son 5 los gremios que se sentaron con el ministro de Educación Esteban Bullrich, pero después en la capital federal son más gremios porque representan sectores distintos. Pero fíjate que en este caso, de la capital federal, donde hay más gremios, sí llegaron a un acuerdo ya. Si querés digamos... No sé qué inquietud tenías justo, Guille, que iba a hacer y... No, que mañana es sábado. O yo estoy loco. Mañana es sábado. Las clases tendrían que empezar el lunes. Bueno, ¿y esta tarde no hay un anuncio a las 19? No. Cada gremio está negociando internamente con los otros gremios y todo, con sus afiliados y todo. Sí se sabe dónde no van a empezar las clases. No empiezan las clases, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, ¿por qué no empiezan las clases en la provincia de Santa Fe? Hubo 2 propuestas, una inicial del 30,1%, los docentes la rechazaron. Hubo una propuesta del 30,5%, que fue la última propuesta, y los docentes la rechazaron. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo acá es que la base sea el 40%. O sea, la base de discusión sea el 40%, a pesar de que hay, por ejemplo, en la capital federal, no se llegó a un aumento del 40%. Se llegó a un aumento que ronda el 35%. Es decir, para que ustedes tengan una idea, un docente en la capital federal, estamos hablando de un docente de grado con inscripción simple, un maestro, digamos, o de jornada simple, gana hoy 8.385 pesos, va a pasar a ganar en marzo, a partir de marzo, 10.000 pesos, y en agosto 11.372 pesos. El aumento es del 35,6%. Ok, ese es más o menos el aumento que hay. Después, maestro con jornada completa, obviamente duplica esta suma, pero en la capital se llegó a un acuerdo. En la provincia de Buenos Aires está complicada la cosa. No es ni sí ni no. Son los docentes los mismos. Exactamente. No se puede decir hoy que en la provincia de Buenos Aires empiezan las clases. Probablemente recién se sepa mañana. Otras provincias donde no empiezan las clases. ¿Y si no? ¿Hay que seguir negociando? ¿Está abierta esa instancia? Van a ir a un paro. Porque, por ejemplo, en el caso de Santa Fe van a ir a un paro de 2 días. Empieza el paro el lunes y sigue el martes. La historia es siempre la misma. Y todos los años. La historia es siempre la misma. Quizás es siempre la misma. Esta historia tiene una particularidad. ¿Cuál? La particularidad de que hay un proceso inflacionario muy fuerte. El proceso inflacionario metió una llaga en la herida, agravó la herida. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, porque había muchos que estaban negociando, estaban por cerrar y de repente había una información de que había aumentos acá o que había aumentos allá, y hay muchos docentes que dicen, por ejemplo, este acuerdo que aceptó CETERA a nivel nacional está ad referéndum de lo que ocurra en el resto de las provincias, es decir, hay un plan de lucha que está vigente en el caso de que en el resto de las provincias no se cierren los acuerdos como está previsto, digamos. Y en otras partes de la región, por ejemplo en Brasil, en Uruguay, ¿cuánto cobra un docente promedio? Te maté con la pregunta por ahí. No, la verdad que decirte cuánto cobra un docente promedio, te diría que habría que ver las características, porque no todos los docentes, hay docentes con jornada completa, hay docentes con jornada simple, hay docentes pero estamos que hablando igualmente, estamos hablando igual en todos los casos de un sueldo mínimo. Sobre ese sueldo mínimo se computan la antigüedad, la experiencia, digamos, todo lo que hace al combo del sueldo docente. Pero para saber, porque digo, estás metiendo en todo esto de la inflación, o sea, para saber
digamos, comparativamente. No, es que la inflación no es que yo la meta, la inflación No. digamos, Digo, se transformó en un problema en el medio de una negociación. Sin es lo duda, mismo que pero- vos vas a negociar tu salario y te dicen, bueno, te vamos a dar vos lo incorporás el 40 y después viene... como un viene- dato más, que digamos, del análisis que haces Sí, respecto es un dato de cómo importante en el bueno, análisis, sí, sí. yo no lo pongo en duda, pero digo, para comparar el sueldo de un docente en otra parte de la región. Porque siempre la queja es cómo puede ser que un docente cobre 8 lucas. O, digamos, estamos discutiendo salarios muy bajos y son los docentes. Son salarios muy bajos y en algunos casos... Y te voy a poner el sí. teléfono en silencio. En algunos casos con permiso. esos problemas se agravan en algunas provincias donde los salarios justamente son más bajos también, ¿no? O sea, son más bajos, parten de una base bastante baja, digamos. Porque no es lo mismo negociar salarios en Tierra del Fuego que negociar salarios en Jujuy. Porque los salarios de Tierra del Fuego, usted dirá, costo de vida es son distinto. muy altos, pero todos los costos No estoy que pudiendo. están asociados, no importa, todos los costos que están asociados son muy altos. Entonces, obviamente, cuando uno negocia un salario de un docente o el docente negocia su salario en Tierra del Fuego, es lógico que lo que reclame es un aumento que sea porcentual, sea igual al nacional. Pero cuando usted va a ver el salario de un docente de Tierra del Fuego, uy, ¿cómo ganan plata? No, en realidad no es que ganan plata, es que los costos que tienen son muy superiores a los costos que puede tener un docente en Entre Ríos, por ejemplo. No, aquí no es cuestión de contarle las costillas a nadie, sino que se repite sistemáticamente porque el momento que tienen para presionar los docentes es el momento del inicio de clases, que es donde más fuerte es la instancia de negociación para ellos, digamos, donde tienen más el sartén por el mango, la sartén por el mango a la hora de sentarse con alguien y decir, bueno, no empezamos las clases, evidentemente es el momento del año donde más fuerza pueden hacer, por eso se repite sistemáticamente esta discusión en los últimos años. Esto se ha vuelto así, se ha vuelto cada vez más duro, incluso no es el primer año, incluso que no empiezan. Obvio. Hubo años donde directamente no empezaron las clases. Pero también es cierto que si bien la inflación juega un papel importante, lo ideal sería, como situación ideal, que todos los salarios de toda la gente se ajuste automáticamente a los índices de inflación y se acabe el problema. costo de Obviamente vida, eso claro. es virtualmente imposible. Una utopía. Claro, es utópico. Más allá de que no voy a discutir que los sueldos son bajos. No, Claramente son bajos los sueldos. La discusión docente tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que es referencia de otras discusiones salariales. Claro. Por ejemplo, cuando se habla de la discusión salarial de los trabajadores estatales, Rodríguez Sá, que fue el primero que arregló, en realidad San Luis, digamos, ¿no? para hablar correctamente, fue el primero que arregló el aumento salarial docente, le incrementó un 40% a los docentes en tres tramos y a todos los trabajadores estatales. Arregló con docentes y con el resto de los trabajadores estatales. Entonces, cuando los docentes se transforman en referencia para otras negociaciones, entonces de alguna manera ahí empieza a plantearse un escenario distinto, ¿no? Porque no solamente es referencia para los estatales, sino que hay que recordar que las paritarias en la práctica prácticamente no empezaron. Se empezó a hablar, a negociar un anticipo en el caso de bancarios. Sí, te pone pero un el resto piso de o un las paritarias techo. no empezaron. Te ¿qué? pone un piso y un techo, una referencia. Una referencia. Es decir, por eso también ahí el gobierno nacional lo que quiere mostrar es que va a ser el primer gobierno en el cual en los últimos años, ¿no? En los últimos años, en el que empiezan las clases en todo el país. Eso en principio no va a ser posible. Porque estamos hablando de que no empiezan las clases en Santa Fe, no empiezan las clases en Córdoba. En Córdoba la situación es bastante complicada. No empiezan las clases en Mendoza, ¿no? No empiezan las clases en Tierra del Fuego, no empiezan las clases en Entre Ríos. Digamos, hay varias provincias en las que ya no empiezan las clases. Y donde no se recupera ese tiempo perdido. Y donde no se recupera porque después empieza todo un proceso mucho más áspero de negociación. Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver qué Panorama. ocurre. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es clave. Lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires es clave porque representa casi el 50% de la currícula del país. Entonces, hasta ahora, el distrito más importante que ya acordó es el distrito de la Capital Federal, donde sí empiezan las clases los docentes el lunes. En cambio, recién se va a definir entre hoy a la noche y mañana qué ocurre con la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias donde la situación es complicada. Pregunta chicana entonces, ¿empiezan o no empiezan las clases? Cuac. En Capital sí. En Capital sí. En Capital sí, listo. Gracias, señor Beristain.